bienvenidos a una nueva emisión de Nación Sonámbula. En el programa de hoy vamos a hablar de un tema que a nivel social, económico y medioambiental es preocupante en nuestro país, los desmontes. Argentina es un país con una cantidad de recursos naturales inmensos. Uno de los más importantes son sus bosques, principalmente ubicados en el norte del país. Estos están pasando por una etapa crítica. Grandes empresas los talan para obtener maderas, algunas preciosas, y para poder cultivar posteriormente en sus tierras. En Argentina ya se perdieron el 70% de los bosques nativos. La tala indiscriminada aumentó fuertemente en la última década por el avance descontrolado de la frontera agropecuaria. Así comienza un nuevo programa de Nación Sonámbula. Los desmontes, siendo que hay unas leyes que prácticamente no te dejan desmontar, vamos a decir, que está todo con el tema de la ley de Bonazo, empezó todo el movimiento. Siguieron los desmontes, siguen los desmontes, tengo conocimiento, porque por ahí tengo contacto con muchachos que todavía están en la actualidad. Y lo peor de acá es el no control, vamos a decir, no hay equipo de controles, vamos a decir, como para controlar esos desmontes. Dicen que lo controlan satelitalmente, con imágenes satelitales, pero no es así, porque acá hay muchos, hacen el sistema silvopastoril, que para mí es un desmonte encubierto, como para todos los ingenieros, o la mayoría que cuida el monte, eso es un desmonte encubierto, porque dejan 2 o 3 árboles por hectárea y después siembran soja, porque dicen que silvopastoril es justamente para los animales, para, vamos a decir, sembrar pastura, eso, y la mayoría no lo hacen. La mayoría agarran y después siembran soja. Yo pienso que los desmontes van a seguir siendo común y silvestre como siempre, aunque haya leyes, porque no hay los controles necesarios, ¿cierto? Hay dos actividades que van contra el monte nativo. Para ampliar la frontera agropecuaria, el desmonte. Para usar la madera, la explotación forestal. En cualquier caso, combinadas estas dos actividades, los resultados están a la vista. Tenemos un monte absolutamente frágil, con un ecosistema que nosotros creemos que va a colapsar en el corto plazo si es que no se aplican políticas ambientales medianamente sustentables. Las consecuencias están dadas, ustedes andan por acá ahora en este momento, el cambio de clima es muy distinto, hay mucha humedad, antes no existía casi la humedad, se nota la diferencia del cambio de clima, vamos a decir, eso es lo más, en la parte como del Chaco, ¿cierto? Porque los otros cambios, bueno, va a llegar un cambio de que no vamos a tener más nada, vamos a decir, porque acá es, como yo hoy escuché hablar, que vos te vas en la ruta acá y es la verdad, te ve camiones y camiones con rollo de quebracho colorado y esas cosas, y va a llegar un momento que se va a terminar, vamos a decir, eso se va a terminar la fuente de trabajo, no hay un control. Las fábricas mismas de acá, hay una fábrica grande que con el tema del tanino, que lleva todo lo que es quebracho, colorado, y vamos a decir, y eso va a llegar un momento que no va a existir más, ¿cierto? Y va a quedar acá la provincia sin nada, sin vegetación, sin árboles, pelada, vamos a decir, directamente. Hay desmontes ilegales en el Chaco, denuncias. Hay denuncias de desmontes ilegales, han habido denuncias de desmontes ilegales en Córdoba, han habido denuncias de desmontes ilegales en Salta. Está claro que el número, digamos, uno con tiempo de experiencia en el trabajo de monitoreo y la historia de la organización en el tema bosque ya tiene más de 13 años. Nosotros hemos notado una disminución muy importante de las denuncias que nos llegaban a nosotros aquí, de gente que estaba deforestando.
legal o ilegalmente. Ha bajado muchísimo, pero persisten cada tanto algunas denuncias de desmontes ilegales. Esto tiene que ver con la falta de presupuestos concretos, por un lado, a las provincias, números realmente jugosos que le permitan a la provincia tener un personal acorde a lo que es monitorear 4 o 5 millones de hectáreas de bosque, y por supuesto, en algunos casos, la falta de voluntad política para implementar un buen sistema de control que muchas veces va en contra de intereses particulares, ¿no? La prevención de los desmontes es de suma importancia y urgencia. Miles de hectáreas de bosques son destruidas con fines económicos. Los cambios que se le hace a la tierra ya se empiezan a sentir, por ejemplo con el calentamiento global. ¿Por qué cree usted que es indispensable proteger el impenetrable chaqueño? Porque forma parte de nuestro ecosistema. El impenetrable chaqueño es uno de los pulmones, o fue uno de los pulmones verdes más grandes que nosotros hemos tenido en el país. Y además se sienten los efectos tremendos ya a nivel global, ¿no es cierto? Aquí el cambio climático es una cosa que ya no dejó de ser una teoría para ser una opresiva realidad. Y en el Chaco en particular, las estaciones de sequía y las estaciones de inundación, que son cada vez más frecuentes y más intensas en una y otro caso, hay sequías intensísimas y seguida por inundaciones muy grandes, muy fuertes. Está íntimamente relacionado con la destrucción de nuestro ecosistema, la destrucción de la fauna, la destrucción del monte, la destrucción, como dije hoy, acá hay ecocidio, hay genocidio. Entonces, proteger el impenetrable chaqueño es de prioridad absoluta para todo el país. Es necesario, o era necesario, digamos, parar los desmontes porque, en primer término, digamos, como abogada, veo que el bosque nativo es un bien de todos, ¿no? Forma parte de un patrimonio que es común, sin importar demasiado el territorio en donde esté alojado. Pueden ser tierras públicas o tierras privadas, protegidas o no protegidas, pero hablamos de un bien común. Y además de un bien que presta servicios ambientales de manera indiscriminada. Es decir, cuando se sostiene un ecosistema del cual los bosques nativos son un sustrato y una parte importante, digamos, y que se vincula con otros componentes del ambiente, cuando se rompe, digamos, de alguna manera ese equilibrio, los otros componentes empiezan a sufrir esa rotura y también los seres humanos la sufrimos. Con esto quiero decir que es importante sostener el bosque nativo por el cambio climático, es importante sostenerlo en tanto sumidero de carbono, es importante sostenerlo por la biodiversidad, por los recursos que brindan a las comunidades locales de subsistencia, por la relación cultural, digamos, que tienen las poblaciones respecto de sus bosques, por los yacimientos arqueológicos que pueda haber, por el cambio climático. Es decir, es enorme la diversidad de servicios que nos prestan a todos, ¿no? La protección de los bosques, digamos, o los bosques en sí, cuando se pierden muchas cosas, ¿no? Los bosques intervienen en muchos servicios ecológicos, que desde la regulación del clima y los problemas del cambio climático. Para darte un ejemplo, los bosques o la deforestación es responsable del 20% de las emisiones de gases con efecto invernadero a nivel mundial. En los bosques se aloja la mayor parte de la biodiversidad del planeta, y la extinción de especies, la principal causa de extinción de especies es la pérdida de su hábitat, así que la disminución de los bosques nativos también implica un impacto muy grave en la extinción de especies. Los bosques también afectan a la regulación de los recursos hídricos, cuánta agua de la que cae en las lluvias podemos almacenar y podemos aprovechar como agua útil, como agua para el crecimiento de nuestros cultivos, como agua para el consumo de nuestras ciudades. Y cuando se pierden los bosques se pierde el equilibrio en todos esos aspectos, ¿cierto? Por eso hay muchos impactos que se derivan de la pérdida de un ecosistema tan complejo como es un bosque y su reemplazo por cultivos. Claramente estábamos en una situación de emergencia. Uno ve las curvas de deforestación de la Argentina, digamos, el descenso de la cantidad de bosques nativos, y a partir de mediados de los 80, entraron los 90, esa curva baja drásticamente. O sea, los niveles de deforestación
son los más altos de la historia en cuanto a la velocidad con la que iban desapareciendo los bosques. Y además, sin ningún tipo de planificación, no es que estaba digamos, si bien siempre el hecho de no tener un ordenamiento territorial hecho, también es una manera de pensarlo, estaba todo permitido y además en muchas provincias ni siquiera se hacía una audiencia pública, un estudio de impacto ambiental. Claramente la relación entre si se deforesta o no quedaba en la Secretaría de Ambiente y el dueño del bosque que pedía el permiso. Esto realmente va en contra inclusive de la Ley General de Ambiente, que obliga a hacer estudio de impacto ambiental ante cualquier proyecto. La realidad es que la ley incorpora una cantidad de herramientas muy interesantes que, bien aplicadas, pueden cambiar la dinámica histórica que veníamos teniendo, acentuada en los últimos años, y que podría significar la pérdida de bosques nativos muy valiosos, que son importantes tanto por la cuestión climática como la cuestión hídrica. Hay deforestación que ha generado inundaciones, el caso de Tartagal fue un caso emblemático, una situación que se repitió 2 veces, pero por otro lado, también un conflicto social muy grande. Las organizaciones indígenas, campesinas, estaban reclamando una ley que los protegiera de esa pérdida del bosque, que para ellos es su casa, su farmacia, su almacén. Ese bosque nativo es incluso su iglesia, es todo junto, ¿no? Es una forma de vida y una necesidad que sin bosque para ellos es prácticamente condenarlos a la desaparición. La ley de bosques responde a todas esas demandas y básicamente responde a una demanda de la sociedad que con 1,5 millones de firmas acompañó su tratamiento y logró destrabar en el Congreso esta sanción de la ley tan importante, que por supuesto nos preocupa que todavía se cumple a medias, ¿no? Enseguida volvemos con más Nación Sonámbula.